Aunque los Panzer fueron la médula espinal de la Wehrmacht durante sus años de victorias e incluso más allá, se hizo falta, como defendió en su momento Guderian, unidades móviles de infantería con ciertos niveles de protección. Los semiorugas fueron esos vehículos y demostraron durante el conflicto una gran versatilidad, hasta el punto de ser esenciales en las rápidas penetraciones alemanas. En esencia, el semioruga era un vehículo motorizado multipropósito en la práctica que conjugaba la movilidad y potencia de un motor con la resistencia y adaptabilidad a diferentes tipos de terreno gracias a sus cadenas, a lo que habría que añadir ciertos niveles de protección blindada que lo convertían en vehículos adaptados para la exploración e infiltración, y por tanto ideales para la famosa idea de ofensiva que la Wehrmacht desarrollaría durante los primeros años. El SDKFZ-10 fue el primer semioruga desarrollado por la Wehrmacht a comienzos de la década de 1930. Con un peso de 3,4 toneladas y 4,7 metros de largo, portaba un motor de 29 caballos de potencia que le daba un máximo de 65 km por hora y un rango de 300 km por carretera, la mitad en campo a través. Diseñado principalmente para remolcar diversos tipos de armamento, la suspensión trasera constaba de 5 ruedas de carretera dobles, lo que le otorgaba gran robustez. Su tripulación básica eran 2 hombres más 6 pasajeros, normalmente sirvientes del arma que remolcaba. La versión típica estaba especialmente diseñada para remolcar un cañón de 7,5 centímetros x 40 y dotar así a las divisiones de movilidad y rapidez de movimientos para el posicionamiento de este cañón antitanque, estándar en la Wehrmacht durante toda la guerra. No obstante, su versatilidad permitió el empleo para otras funciones con ligeras modificaciones, como la variante 3, capaz de llevar un depósito trasero de 500 litros de gasolina, indispensable cuando las grandes formaciones Panzer avanzaban a gran rapidez por Europa. Los modelos 4 y 5 fueron adaptados para llevar un cañón antiaéreo Flak 30 y Flak 38, cuya producción se hizo especialmente necesaria desde 1942 ante los constantes ataques aéreos, otorgando así a las diversas divisiones de cierta capacidad de autodefensa. El SDKFZ-10 fue el segundo semioruga más producido por la Wehrmacht, con algo más de 14.000 unidades, y estuvo en servicio desde 1934 hasta el final de la contienda. Su principal hándicap, sin embargo, era que no tenía protección propia ni blindaje, lo que lo convertía en blanco fácil para casi todo tipo de armas. Al mismo tiempo que el anterior, se desarrolló el SDKF-6 con un peso algo superior, de 8,5 toneladas, y motor, sin embargo, más potente, de 86 caballos. La idea principal era la de transportar la pesada pieza de artillería de 10,5 centímetros FH-18, para la que se diseñaron 3 filas de asientos para los 9 sirvientes más los 2 conductores. Este semioruga, fabricado por Daimler-Benz, resultó vital hasta 1943 para dotar a las divisiones de artillería pesada de apoyo de gran movilidad y resistencia, aunque de nuevo sin blindaje ni protección algunos. En 1940 se introdujo la variante 2 para aportar un poderoso cañón antiaéreo Flak 37 y dotación de 7 hombres. Esta variante fue entregada también a las Waffen-SS a partir de 1942. Se produjeron un total de 3.500 unidades de esta versión. Dado que originalmente se pensaba dotar a las divisiones de piezas de artillería muy pesadas, como la de 15 centímetros FH-18 de más de 6 toneladas, se hizo necesario el diseño de un semioruga específico para transportarla. Así fue como nació en 1934 el SDKFZ-7, desarrollado en este caso por la empresa Krauss-Maffei. Con un peso de 11,5 toneladas y capaz de llevar 12 hombres, este semioruga entró en producción a partir de 1938 y era capaz de remolcar no solo el mencionado cañón, sino también al legendario cañón de 88 milímetros alemán.
con 99 caballos de potencia y una aceptable velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, este Semiruga, del que se produjeron 12.000 unidades, fue, junto con el SKF Z10, la columna vertebral de los Semirugas sin blindaje. No obstante, su producción cesó en 1944 debido a los ataques aéreos sobre sus fábricas. Como solía ser habitual en los semirugas, la variante 1 fue dotada de un poderoso cañón antiaéreo Flak 37L98 cuádruple, introducido en 1941 especialmente para proteger a las unidades Panzer. En 1942 se introdujo la variante 2, que excepcionalmente llevaba una pequeña protección de 8 milímetros en el frontal y que llevaba un cañón antiaéreo Flak 38 con 7 sirvientes. Por otra parte, en 1936 nació el primer semiruga pesado, el SDKFZ-8, de 14,7 toneladas y una potencia de 136 caballos, capaz de transportar aviones y las más pesadas piezas de artillería, como el obús de 21 centímetros Morser 18 o el cañón antiaéreo de 10,5 centímetros Flak 38. Fabricado tanto por la Daimler-Benz como por las industrias Kapp, en 1938 se produjo una curiosa variante que incorporaba directamente el poderoso cañón de 88 milímetros en su versión antiaérea, pero que consta fue utilizado en la campaña de Francia como antitanque. Solo se produjeron 10 unidades, siendo el último destruido en Rusia en 1943. De la variante principal, que incluía vehículos de recuperación de tanques, se fabricaron unas 4.000 unidades, siendo especialmente útiles en el frente oriental gracias a su gran capacidad motriz en terrenos difíciles. No obstante, en 1939 entró en servicio el semiuruga más pesado construido por los alemanes, el SDKFZ-9, de 18 toneladas y 270 caballos, diseñados para remolcar los Panzer IV y las más pesadas piezas de artillería, como el cañón de 24 centímetros Canone 3. Este vehículo, del que se construyeron 2.500 unidades, eran los únicos capaces de remolcar los más pesados carros alemanes, como el famoso Tiger, por lo que actuó como transporte y vehículo de recuperación en las unidades Panzer, y muy especialmente en las Waffen-SS. Adaptados con una grúa de elevación, fueron indispensables en los duros inviernos rusos, gracias a lo cual muchos tanques pudieron ser trasladados a retaguardia para su recuperación. En el otro lado del espectro estaban los SDKFZ-2, que entraron en servicio desde 1941. Este diminuto semieruga, que aparece en la película Salvar al Soldado Ryan y del que se produjeron 8.800 unidades, era especial para unidades de montaña y del desierto, y podían transportar un pasajero y remolcar pequeñas piezas de artillería. El SDKFZ-2 podía aguantar las más duras condiciones y era útil para transmitir órdenes o transportar una pequeña carga de armas o municiones a gran velocidad gracias a sus 70 kilómetros por hora. Sin embargo, pronto se hizo evidente que se necesitaban semirugas con autoprotección y blindaje si querían sobrevivir a las duras condiciones de batalla. Fue así como nació, desde 1941, la famosa serie del SDKFZ 250. Con un peso de 5,8 toneladas, disponían de una protección de entre 5,5 y 14,5 milímetros, con una o dos ametralladoras MG-34. Podía transportar 4 hombres completamente equipados, más los 2 conductores, siendo el primer vehículo motorizado semioruga de infantería con blindaje de la Wehrmacht. Su elevado peso no le impedía llegar, no obstante, a los 76 kilómetros por hora, gracias a su potente motor Maybach de 6 centímetros y 100 caballos de potencia. Igualmente disponían de una asombrosa autonomía de más de 300 kilómetros en carretera y casi 200 campo a través. De este versátil semieruga se hicieron no menos de 12 versiones, como la que aquí ven con el propio Rommel, vehículo de mando con antena incorporada en su versión
3, o la versión 11, dotada con un rifle antitanque pesado de 38 mm PZB-41 y ametralladora MG-34, versión que fue muy utilizada por pelotones de exploración. La versión 10 llevaba un cañón antitanque ligero de 35 mm PAC-36, que permitía además resguardar a sus 4 acompañantes gracias a su protección superior. En total, en todas sus versiones, se fabricaron algo más de 6.600 ejemplares. Sin embargo, el semioruga blindado más famoso de la guerra fue el legendario SDKFZ-251 y además el de mayor producción, con más de 15.000 ejemplares y no menos de 23 variantes diferentes entre 1938 y el final de la guerra. Diseñado y producido principalmente por la empresa Hanomag, aunque también lo produjo la marca Škoda, fue creado específicamente para el transporte de tropas, acompañamiento de divisiones Panzer y rápida penetración en campo enemigo. Con un peso de 7,8 toneladas, disponía de una protección de entre 6 y 14,5 milímetros, 100 caballos de potencia, rango máximo de 300 kilómetros, una o dos ametralladoras MG-34 o 42 y capacidad para albergar 10 soldados equipados más los dos conductores. Su velocidad de algo más de 50 kilómetros por hora era más que suficiente para cumplir sus misiones. La versión 1.2 disponía de una plataforma de lanzacohetes pesada equipada con 6 enormes dispositivos de alto explosivo de 28 centímetros y que entró en servicio a partir de 1943. La versión más estándar, sin embargo, fue la 1 AUS-C, que estuvo en servicio ininterrumpido desde 1940 y que poco a poco fue llevado a todas las unidades Panzer motorizadas y de granaderos Panzer. Incluso hubo una subvariante, la AUS-D, equipada con infrarrojos para visión nocturna, única en la guerra. Por otra parte, también se diseñó una variante, la 3, para carro de mando y radio, como esta de la imagen usada por el propio Guderian. La versión 7, diseñada específicamente para ingenieros, podía desplegar un puente de acero de 5,5 metros de largo, sin modificar ninguna de sus otras características. Para dotar de potencia de fuego a las unidades, se diseñó desde 1942 la variante 9, dotada con un cañón corto de 7,5 centímetros 37L24, denominado Stummel, que fue exclusivamente entregado a las Waffen-SS y a la famosa división Hermann Göring. Ese mismo año de 1942 se introdujo una curiosa versión de ambulancia blindada, variante 8, específicamente para el frente ruso y sus elevadas bajas que requerían del transporte rápido a retaguardia con protección. La versión 17 llevaba incorporado un cañón antiaéreo Flak 38 de 20 milímetros y fue introducido a raíz de la superioridad aérea mostrada por los aliados desde Normandía, para proteger las acciones nocturnas de los carros de combate y facilitar su avance. La versión 20 llevaba un proyector de infrarrojos con mira telescópica, usado principalmente en Occidente los dos últimos años de la guerra. Finalmente, la versión 22 era más un cazacarros que un vehículo de transporte de tropas, ya que llevaba un poderoso cañón antitanque de 75 mm PAC-40 L46, cuya producción se centró a partir de 1944 ante la necesidad de frenar la avalancha de blindados enemigos. Por último, el SDKFZ-253 fue la única versión de semierugas completamente cerrada y específicamente diseñada para la observación del fuego artillero enemigo y el direccionamiento del fuego propio, por lo que actuaba en conjunción con unidades de artillería de campaña y autopropulsados. Este vehículo, del que solo se construyeron poco más de 200 ejemplares, actuó principalmente en Rusia, ya que el fuego de artillería resultó decisivo y hacían falta unidades avanzadas de exploración y observación que fijaran bien el fuego artillero.
Aunque el SDKF-Z252 también era cerrado, no era más que una variante especializada del anterior, aunque en este caso con función específica de transporte de municiones. En definitiva, los semiorugas alemanes jugaron un papel esencial durante la guerra, en especial en relación al transporte de tropas, siendo, junto con las unidades Panzer, los elementos más destacados que caracterizaron por su velocidad y movilidad los primeros años de la contienda.